¿Te has preguntado realmente qué significa la sexualidad? La sexualidad humana es un tema complejo y multifacético que está influenciado por diversos factores, incluidos los aspectos culturales e históricos. A lo largo de los siglos, la percepción y práctica de la sexualidad ha sido influenciada por contextos sociales, normas culturales, creencias religiosas y avances en la comprensión científica. Hablar acerca de la sexualidad implica revelar aspectos de uno mismo y relacionarse con otros en el contexto social. Nuestra conexión entre cuerpo y mente es estrecha y una relación física debería ser una experiencia especial y agradable. Sin embargo, la sexualidad abarca mucho más que el simple deseo sexual. Incluye elementos como la fantasía, la intimidad emocional, la comunicación afectiva y la identidad de género, entre otros. Estos aspectos tienen un impacto directo en nuestra salud y bienestar personal y social. El propósito de avanzar en el campo de la sexología a través de la investigación científica es proporcionar herramientas que mejoren la comprensión del comportamiento sexual y promuevan la salud sexual como un derecho humano fundamental. En primer lugar, la sexualidad inicia desde la época prehistórica, en donde las sociedades eran principalmente cazadoras y recolectoras. La sexualidad se consideraba fundamental para la supervivencia y continuidad de la especie humana. En esta fase temprana de la historia humana, las culturas tenían una comprensión instintiva de la importancia de la reproducción y la fertilidad. La fertilidad era una preocupación central en la época prehistórica. Las comunidades dependían de la capacidad de sus miembros para reproducirse y asegurar la continuidad de la tribu o un grupo. Por lo tanto, la sexualidad se consideraba un aspecto vital de la vida y la supervivencia. En consecuencia, surgieron rituales y creencias que honraban la fertilidad y la procreación como sagrados y esenciales para el bienestar de la comunidad. Estos rituales podían variar ampliamente según la cultura, pero a menudo incluían ceremonias o prácticas que se centraban en la fertilidad de la tierra y los seres humanos. Se realizaban danzas, cantos y rituales en honor a dioses o fuerzas de la naturaleza asociados con la fertilidad. La reproducción se veía como un acto sagrado que garantizaba la supervivencia de la comunidad. La sexualidad no solo era vista como una función biológica, sino también como un medio para fortalecer los lazos entre individuos y comunidades. Por otro lado, tenemos a las antiguas civilizaciones como la egipcia, griega y romana, en donde, a diferencia de la época prehistórica, en estas culturas surgieron perspectivas más ricas y matizadas sobre la sexualidad, lo que refleja el desarrollo de las sociedades más avanzadas y complejas. En estas civilizaciones, la sexualidad no se reducía simplemente a la procreación, aunque ésta seguía siendo una preocupación importante debido a la necesidad de mantener la población. Lo que es notable es que también se celebraba el placer sexual como una parte natural y saludable de la experiencia humana. Esta apreciación del placer sexual no estaba en conflicto con la procreación, más bien ambas dimensiones se consideraban igualmente válidas. Esta conexión entre la religión y la sexualidad reflejaba una actitud más abierta y natural hacia la expresión sexual en estas culturas. Luego tenemos a la Edad Media, un periodo que abarca desde aproximadamente el siglo V al siglo XV. En la historia europea fue una época en la que la Iglesia Católica tuvo un papel dominante y profundo en la configuración de las actitudes y prácticas relacionadas con la sexualidad. Durante este periodo, la Iglesia desempeñó un papel central en la vida de las personas y tenía un gran poder e influencia en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la sexualidad. Uno de los principios claves que promovía la Iglesia Católica en la relación con la sexualidad era la importancia de la castidad y la abstinencia sexual. Se enseñaba que la castidad, especialmente en forma de celibato, era una virtud que debía ser perseguida por los creyentes y que abstenerse de las relaciones sexuales era una forma de purificar el alma y acercarse a Dios. La sexualidad se consideraba principalmente en el contexto del matrimonio y la procreación. El matrimonio era visto como el único lugar apropiado para la actividad sexual y su principal propósito era la procreación. La virginidad antes del matrimonio era altamente valorada, especialmente en las mujeres.
Posteriormente surge la época victoriana. Esta se desarrolló principalmente en el Reino Unido durante el reinado de la reina Victoria, desde 1837 hasta 1901. Es conocida por una marcada represión sexual y la procreación de una moralidad rígida y conservadora. Estuvo marcada por una serie de factores culturales, sociales y religiosos que influyeron en la forma en que se percibía y practicaba la sexualidad en la sociedad victoriana. La sociedad victoriana promovía la idea de que la virtud y la decencia estaban estrechamente relacionadas con la abstención sexual antes del matrimonio y la fidelidad dentro de él. La represión sexual se manifestaba en la ropa modesta y restrictiva en las mujeres, así como en la falta de educación sexual adecuada y precisa. Sin embargo, es importante señalar que esta represión sexual en la época victoriana también llevó a una hipocresía social. Aunque la sociedad promovía públicamente la moralidad y la modestia sexual, la realidad era más compleja, con niveles significativos de prostitución, infidelidad y prácticas sexuales consideradas indecentes, que ocurrían en secreto. Sin embargo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la revolución sexual comenzó a desafiar las normas victorianas. Sin embargo, se produjo el movimiento sufragista, que tenía como objetivo principal obtener el derecho al voto para las mujeres. Sin embargo, este movimiento también abordó cuestiones relacionadas con la sexualidad, como el acceso a la educación sexual, el control de la natalidad y la lucha contra la doble moral sexual. La liberación sexual se convirtió en un tema central en la cultura occidental. Después de todo esto se le da el inicio a la Edad Moderna. Durante el siglo XX se produjeron cambios significativos en la legislación y las actitudes hacia la sexualidad. La legalización del control de la natalidad y el movimiento de derechos civiles contribuyeron a una mayor libertad sexual. Surgieron varias teorías psicológicas relacionadas con la sexualidad. Estas teorías reflejaron un cambio en la percepción de la sexualidad en comparación con la época anterior, la Edad Media, que tendía a ser más represiva en cuanto a la discusión abierta de temas sexuales. Algunas de las teorías y aportes psicológicos sexuales más notables que surgieron: la teoría de la histeria, la cual sostenía que ciertos síntomas físicos y emocionales en las mujeres, como la ansiedad y la irritabilidad, eran causados por una supuesta vagabundeo del útero dentro del cuerpo. Graf Ebing, con un libro llamado Psicopatía Sexualis. Sigmund Freud, el padre del psicoanalista, desarrolló teorías en donde incluía conceptos como la libido, en complejo de Edipo y la importancia de las etapas del desarrollo psicosexual en la formación de la personalidad. Ellis escribió una serie de libros incluyendo estudios de la psicología de la sexualidad. Master y Johnson llevaron a cabo investigaciones pioneras en la década de 1960 sobre la respuesta sexual humana, entre otras. En la actualidad, la sexualidad es más diversa y aceptada que nunca antes. La lucha por los derechos LGBT, la promoción de la educación sexual, los avances de anticoncepción ofrecen más opciones. Las relaciones son más diversas, con un reconocimiento creciente del consentimiento y la importancia de la salud sexual y reproductiva. A pesar de los avances, persisten desafíos como la discriminación y la violencia de género, que requieren atención continua. La tecnología también ha impactado en la manera en que las personas establecen relaciones y buscan parejas sexuales, aunque plantean cuestiones de privacidad y seguridad. En conclusión, el comportamiento sexual en las diferentes culturas están influenciadas por sus creencias religiosas, costumbres y territorios, y en épocas de establecimiento. Sin embargo, el comportamiento sexual ha evolucionado con el tiempo y hoy en día se practica de una manera más liberal. En otras palabras, cada uno tiene sus propias fantasías sobre su género y cuerpo. A las mujeres que han luchado durante mucho tiempo por la libertad sexual, estas prácticas también les afectan, porque la sexualidad nunca ha sido tan libre como para que cualquiera pueda
elegir hacer lo que quiera sin estar limitado por el género, el sexo o el deseo. Por supuesto, sin embargo, sin hacer daño a nadie. Por lo tanto, la sexualidad no solo es un instinto natural, sino que también un producto cultural, como ocurre en otros comportamientos. Los factores derivados de raíces genéticos, biológicos y resultados sociales se reconcilian durante el proceso de socialización. La importancia de la sexualidad es tan grande que el género se ha convertido en un criterio importante para determinar la identidad de una persona, especialmente desde el momento en el que el conocimiento científico se independizó con la cosmovisión teológica y se proclamó la autonomía de la zona erótica autónoma con tanta dignidad como la zona artística. Gracias.